Irma ha dejado diversos daños en sus primeros días por el Caribe, específicamente en la isla de San Martín, en las Antillas Menores, también en Barbuda. Sus ráfagas han superado los 300 kilómetros por hora y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo ha posicionado entre los 5 fenómenos más poderosos que se han producido en el Atlántico en los últimos 80 años. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos para eso junto a Roberto Rondanelli. Él es investigador del Centro de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla. Ya, a ver si podemos lograr entender por qué Irma ha sido así de potente. Hemos revisado los daños que ha dejado, lo estábamos hablando fuera de cámara en Barbuda. En esa isla dicen que el 95% de la isla fue arrasada. Son aquí años de reconstrucción, millones y millones de dólares. ¿Por qué Irma ha sido tan potente? Y a ver si podemos dar la explicación de cómo se forman los huracanes y por qué este tiene estas características. Bueno, los huracanes son un tipo de tormenta tropical que se forma sobre un océano cálido. Y la idea es que uno necesita tener un océano suficientemente cálido para que se forme el huracán. Entonces, las temperaturas a partir de las cuales se forma un huracán son de 27 grados hacia arriba. O sea, son temperaturas que nosotros en nuestra costa chilena no tenemos. Y tienen que ocurrir esas temperaturas en una cantidad grande de espacio de varios miles de kilómetros para que el huracán pueda sostenerse y pueda viajar. Ya, esa es la regla general para que se forme el huracán y empiece su traslado y empiece a afectar a los lugares por donde va pasando. Pero ¿por qué en el caso de Irma ha sido uno de los fenómenos más potentes que se conoce de una formación de huracán en el Atlántico, con además varios récords que ha ido batiendo, los vientos superando o bordeando los 300 kilómetros por hora, pero sostenido durante más de 24 horas, con un centro activo durante mucho tiempo también, porque eso se mide como el ojo del huracán, por decirlo así? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el caso de Irma? Bueno, una respuesta así completa de por qué Irma ha sido tan poderoso va a tomar meses, ¿cierto?, a los científicos elaborarla. Ayer recibimos un correo de la American Geophysical Union abriendo una sesión especial sobre este huracán en una conferencia que va a ocurrir en diciembre, donde ya se había cerrado la inscripción de trabajo, pero este huracán es tan importante que se va a abrir una sesión completa solo para discutir por qué ha sido tan importante. Uno de los récords que es interesante es que el huracán Irma tiene más energía, ha disipado más energía que todos los huracanes anteriores en el Atlántico este año juntos. O sea, todos los que han habido, incluyendo el Harvey. Si lo sumamos... Si uno suma toda la energía que han disipado todos los huracanes que han pasado en el Atlántico este año, Irma ha disipado más energía. O sea, es más poderoso ese huracán solo que todos los otros que han pasado. Ahora, la buena noticia es que su energía está siendo disipada sobre el océano, en este caso, y estuvo siendo disipada en el océano durante varios días, sin afectar a nadie todavía. Pero una vez que llega al Caribe, o sea, que entra a las Antillas, el ojo del huracán pasa justo por encima de la isla de Barbuda y según lo que se sabe, la isla quedó más o menos bastante destruida. Sí, también hubo daños en San Martín y bueno, se va desplazando ahora y recién tú mirabas la actualización, esto está llegando o está posado ya sobre República Dominicana, Claro. Donde también podrían generarse daños. ¿Es Ahora, un huracán que necesariamente se va debilitando o todavía Irma está en su máxima expresión y se puede mantener en su máxima expresión? Bueno, Irma en su máximo ha llegado a ser el segundo huracán, está empatado como segundo huracán más potente en el registro en el Atlántico. Ya hay solamente un huracán que ha sido más potente. ¿Cuál era ese? El huracán más potente es uno del 2005, que si no me equivoco es el huracán, no recuerdo el nombre. No, ese es más antiguo. Pero ese tenía 190 millas por hora de viento sostenido, ya que es la medida en cómo la gente en Estados Unidos lo mide. La intensidad propiamente del huracán depende de varias cosas, depende del comportamiento de la atmósfera en el trópico, pero depende también de la temperatura superficial del océano, de la temperatura del océano. Un océano más cálido produce huracanes mucho más potentes. Ya. Irma se va debilitando, porque tú me dices, en su máxima expresión, Irma es uno lejos de los fenómenos más potentes que se ha formado junto con ese huracán que me mencionabas anteriormente. Pero esto, que sigue generando muchísimo daño y sigue siendo muy fuerte, ¿se está debilitando o la verdad es que no? Y todavía está en un proceso absolutamente activo y por donde siga pasando va a ir generando también daños y estragos como los que hemos visto en estas islitas del Caribe. Está activo, o sea, el huracán se debilita en el momento en que entra a aguas frías, o sea, está a aguas menos de 27 grados, o que entra al continente. Y ninguna de las dos cosas va a pasar porque en el Caribe, en este momento, el Caribe, el Golfo de México, están en el pic de temperatura del océano.
Las temperaturas son sobre los 30 grados y de hecho las temperaturas son mayores ahora en lo que queda del recorrido de Irma que lo que habían sido antes de cuando se formó recién. ¿Y eso significa que se puede potenciar? Se podría incluso potenciar. ¿Puede ser peor aún de lo que ha sido? Exactamente. ¿Y podría entrar a Estados Unidos entonces peor de lo que ya ha estado? Sí. Ahora, ¿existe algo peor? Porque al parecer en la escala no hay registro de algo así. Incluso hay quienes debaten sobre si no debiese haber un nivel 6 en la escala de huracanes que va de 1 a 5. Este se ha dicho que es el máximo, 5. De hecho, los creadores de esa escala consideraron que no iba a haber nada más potente, pero viendo lo que se ha generado, algunos dicen no, la escala se queda corta respecto de una fuerza tan poderosa como la de Irma. Bueno, o sea, teóricamente uno puede tener huracanes mucho más potentes, en climas mucho más cálidos. Y esa es una pregunta, o sea, si vamos hacia el calentamiento del planeta, ¿cuál va a ser la naturaleza de los huracanes en ese clima más cálido? ¿Ya? Y esa es una pregunta abierta todavía, o sea, es una pregunta para discutir. Ahora, esa relación es absolutamente lógica, el decir, bueno, con el fenómeno del calentamiento global vamos a tener huracanes que van a ser más destructivos, más poderosos, de más energía, tipo Irma u otros. Esa es una discusión que se está dando en la literatura hace 10 años más o menos, 20 años, y la verdad es que el consenso al que se llega es que los huracanes, si bien no se sabe si van a ser más frecuentes, se sabe que van a ser más intensos. ¿Ya? Y entonces Irma sería una manifestación de estos huracanes más intensos probablemente. Nosotros como en Chile no tenemos huracanes, a veces no dimensionamos el nivel destructivo que pueden tener estos vientos. Como que alguien dice, sí, son vientos fuertes, son ráfagas durante varios días, pero la verdad es que uno ve la escala y ve que, no sé, del grado 3 en adelante, incluso viviendas bien construidas pueden tener daño. ¿Cómo podríamos retratar lo que pasa en un huracán como este, con casas, con edificios, con la electricidad, con los servicios? ¿Qué tan dañinos son? Bueno, yo siento que nosotros somos un poco ignorantes y tenemos mucha suerte acá en Chile de no tener estos fenómenos meteorológicos tan destructivos. No tenemos tornados, salvo algunos tornados que se han observado en el sur o trombas marinas. Tampoco tenemos huracanes. O sea, el nivel de destrucción que produce un huracán puede ser una ciudad grande de 5 o 7 millones de habitantes como Houston, completamente paralizada durante 10 días o 15 días, con mucha destrucción. Eso a raíz del huracán Harvey, que fue claro, el que ya pasó. El huracán Harvey. En el caso de Houston, el problema no fueron los vientos, sino que fue la precipitación, en que en zonas de Houston cayeron más de 1.500 milímetros en 4 días. O sea, 5 veces la precipitación anual de Santiago en 4 días. ¿Ya? Y eso fue porque el huracán Harvey se quedó ahí estacionario y generó muchísima precipitación. O sea, no tuvo nada que ver con los vientos. Ya, ¿sí? No es como Irma en ese sentido, No es como hay una Irma. diferencia grande entre ambos. En el caso de Irma, Irma también tiene precipitación, o sea, también existe el potencial de que hayan inundaciones por precipitación, está el viento, y también está otra cosa que es que el huracán cuando se acerca a la costa levanta el nivel del mar, ¿ya? Y entonces el mar se mete en zonas, en zonas costeras. Bueno, ha habido lugares donde hemos tenido olas de 12 metros, 13 Exacto. metros, y eso obviamente genera inundaciones en los bordes costeros que se destruyen. Acá con marejadas de 5 Exacto. metros hemos visto los daños que se producen, llevemos eso al doble o casi al triple. Digamos. Entonces, toda esa amenaza completa es la que está ahora en ciernes en la costa de Estados Unidos. No se sabe bien si el huracán Irma va a aterrizar en Miami o va a aterrizar en las Carolinas o va a aterrizar en Nueva York o en Washington. Ahora, aquí obviamente todo el mundo mira hacia Estados Unidos porque es el país más importante que puede estar golpeado por este fenómeno, porque acaba de pasar el huracán Harvey y porque en el fondo ahí hay mucho turismo también, pero el daño que ya ha generado en las islas por las que ha pasado realmente es impresionante. O sea, más allá de que fijemos nuestro ojo en Estados Unidos, creo que en Estados Unidos no podría pasar algo peor que lo que ya pasó en Barbuda, que obviamente tiene menos infraestructura que una ciudad o un estado como Florida. Claro, pero también si uno pensara en el peor escenario, en un huracán de categoría 5, cuyo ojo cruzara directamente por la ciudad de Miami, estaríamos hablando también de un desastre de gran envergadura. Ahora, necesariamente Irma va a pasar por un lugar distinto que Harvey. O sea, no hay posibilidades de que Irma dentro de Estados Unidos se desplazara hacia los sitios que ya quedaron devastados por Harvey. Las simulaciones muestran que el rango de las trayectorias del huracán Irma
es distinto a Harvey, o sea, es la costa este de Estados Unidos. Ya, dentro de lo malo, eso es una buena noticia, porque si no ya sería ensañamiento contra Houston. Claro, claro. Ahora, igual es interesante ver en realidad a dónde va a terminar. Ven a Farmacias Ahumada y aprovecha tu promoción a $9.90. Esmaltes Sally Hansen a $9.90 cada uno. Pañales Pampers tercera unidad a $9.90. Y cientos de productos más. Nos vemos en Farmacias Ahumada. A terminar aterrizando. ¿Y se puede saber dónde va a llegar Irma en el caso de Estados Unidos? Sabemos que al estado de Florida, en Miami, están todas las alertas obviamente respecto de este huracán, pero podría además desplazarse a otras zonas que no estén contabilizadas, que no se pueda pronosticar. Bueno, esa es una de las grandes conquistas de la meteorología del mediados del siglo XX, el poder pronosticar el tiempo. O sea, hasta hace 50 o 60 años el huracán llegaba nomás, ¿ya? Y hay un caso de un huracán que llegó a Nueva York el año 1938, que fue sumamente destructivo porque no había ningún informe del tiempo, o sea, no había satélite, no había pronóstico, no había absolutamente nada. Ahora, nuevamente desde la poca experiencia, porque acá no lo tenemos, ¿de qué sirve o cómo se prepara una población respecto de la llegada de un huracán? ¿Cuánto margen tienen hoy día en Miami, por ejemplo? ¿Y cuánto margen tuvieron en Puerto Rico, ahora en República Dominicana, en Bermuda, etcétera, para protegerse? ¿Qué le queda hacer a las personas? Porque, insisto, incluso viviendas muy bien construidas terminan muy dañadas a raíz de este fenómeno. Claro, bueno, en la costa de Florida, en Miami, tienen una serie de protocolos que se activan una vez que uno sabe que existe la amenaza de un huracán. Y hay maneras de reforzar las casas, etcétera, las estructuras, pero sobre todo de cuidar la vida humana. Y ahí eso muchas veces significa desplazarse de las zonas de peligro. Ya, simplemente, por ejemplo, que la gente evacue. Bueno, y esa es una recomendación, por ejemplo, no sé, hay chilenos que están pensando en ir. Yo no sé si ya para Fiestas Patrias, que va a ser la próxima semana, y te voy a preguntar por los huracanes que vienen, podría haber riesgos, pero gente que viaje durante estos días, incluso turistas que están ahí, están en la disyuntiva. Me voy, agarro mis maletas y me voy, me quedo, trato de resistir, ¿qué hago? ¿Cuál es la recomendación ahí para la gente? No sé, a mí me gustaría ir a ver el huracán, ¿ya? No, claro, porque yo soy meteorólogo. Pero yo no le recomendaría a nadie que fuera a una ciudad donde va a pasar el huracán. No creo que sea muy buena idea. ¿Te parece si revisamos el mapa de dónde está en este momento el huracán Irma? Porque lo hemos estado siguiendo también. Y esto es la información que se nos entrega. Ya estamos en República Dominicana. Sí. Sí, ahora, claro, los vientos máximos no están sobre República Dominicana. ¿Dónde están los vientos máximos a esta Los vientos hora? máximos están justo alrededor del ojo y ahí son los colores más rojos. Yo soy medio daltónico, pero son los colores más rojos. Ya. Más al centro ahí. Más cerca del centro. No en el centro, sino que en el borde del ojo. En el borde del centro, claro. Ya, ese es el ojo que pasó justo por encima de la isla de Barbuda. Perfecto. ¿Sí? Y estamos viendo ahí 3, en el fondo, ojos de huracán. Irma es el que está al medio, que es más grande, ¿o no? Irma está sobre República Dominicana, Katia está en el Golfo de México, frente a la costa mexicana, y hay un tercer huracán, José, claro, que es al lado derecho ahí de la pantalla. Está en el Atlántico y todavía no entra al Mar Caribe. ¿Qué tan amenazantes son José y Katia? ¿En algún momento los huracanes entre sí se pueden juntar? ¿Conversan? ¿O la verdad es que cada uno tiene su trayecto y no deberían tocarse por cómo están localizados hoy día? Hay toda una dinámica de fluidos, de los vórtices que interactúan entre sí y sí, hacen cosas bien extrañas. ¿Podrían juntarse dos huracanes? ¿Dos huracanes y formar uno más grande? No, en general no. Ya. Lo otro que pasa es que una vez que pasa un huracán, el huracán mezcla el agua que está caliente cerca de la superficie, la mezcla con agua más fría y por lo tanto hace más difícil que un segundo huracán sea tan destructivo. Ya, debería debilitar al que viene atrás. O sea, Katia y José no deberían ser tan potentes como Irma. Bueno, Katia, no recuerdo, yo creo que entró recién a la categoría de huracán, ¿ya? Y probablemente no va a pasar de la categoría que tiene ahora. Katia es el que está al lado izquierdo de la pantalla. Claro, y José está siguiendo una trayectoria similar a la trayectoria que está siguiendo Irma, solo que lo que se pronostica es que José va a seguir hacia el norte mucho antes de llegar a la costa de Estados Unidos. Así que ese probablemente sí no va a ser tan intenso debido a que Irma ha estado mezclando el agua oceánica y ha estado disminuyendo la temperatura por lo mismo. Ya, detrás de Katia y José podemos tener más huracanes. ¿Cuántos huracanes podemos tener en una época de huracanes como esta? En una temporada completa se han registrado más de 30.
¿ya? De Y 3. si uno piensa, los huracanes se nombran de manera alfabética, Sí. así que ahí uno tiene que contar las letras y sabe cuántos huracanes ha habido en el Atlántico. Ya que tocaste este tema, mucha gente se pregunta por qué los huracanes tienen estos nombres como de personas. Antes eran de puras mujeres, ahora también con hombres, pero de personas, nombres súper cotidianos como José, Irma, etcétera. Bueno, ¿Quién le pone los nombres a los huracanes? o sea, en algún momento la NOAA, que es National Oceanic Atmospheric Administration, que es como el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, decidió ponerle nombre a los huracanes, y la razón es una razón de comunicación con la gente. O sea, ponerle nombre a una tormenta la hace más real, ¿sí? Hace que la amenaza sea más real. Nosotros en Chile no tenemos esa costumbre, no le tenemos nombre a las tormentas. Pero claro, cuando uno dice, ay, viene un huracán, es como bien así vago, ¿cierto? Y muy ambiguo. genérico. En cambio, viene Irma, ¿ya? Y Irma es el mismo que destruyó Barbuda, es el que viene acá. O sea, hay una cosa de comunicación. Pero perdón, eso es porque tú me decías que hay como una lista de nombres. Y hay una lista de nombres prefijados. y los nombres ya están fijados. Tú para podrías muchos años tener, más. Sí. no sé, varias veces un huracán José, ¿verdad? Sí. Pero eso también se le pone porque las características son similares. O sea, siempre un huracán No. José va a ser más o menos igual, o es porque le toca en la lista. No, el que le toca la lista. Ahora, si viene un huracán José que destruye Miami, por ejemplo, nunca más un huracán se va a llamar José, porque Tú me lo van a decías, sacar de la lista. Katrina, nunca más va a haber, No va a haber otro huracán que se Katrina. llame Katrina, porque ese es tan histórico, tan Exacto. devastador en su momento que se inscribe en la Claro, historia. ni tampoco va a haber No lo ningún huracán Harvey, probablemente también lo van a sacar, y también van a sacar al huracán Irma de la lista. Bueno, Irma, a mí no me queda ni una duda que ha sido de los más devastadores y lo estamos viendo. Harvey también se inscribe dentro de los fenómenos más graves que hemos tenido en materia de huracanes. Harvey es el segundo huracán más destructivo hasta el momento de lo que han contado los daños en Estados Unidos. El primero es Katrina, ¿ya? Y los dos huracanes más destructivos han ocurrido en los últimos 20 años. Irma todavía no podemos saberlo hasta que no Irma llegue. todavía no lo sabemos y va a depender mucho de dónde finalmente aterrice. O sea, si es que aterriza en el centro de Miami, aterriza en una zona despoblada de North Carolina, o aterriza en Nueva York. Ahora, necesariamente Irma debiese entrar potenciado a Estados Unidos. ¿No puede pasar algo en su camino que lo vaya debilitando? El debilitamiento del huracán depende de que disminuya la temperatura Sí. del océano, ¿ya? Lo cual no está No va a ocurriendo, pasar. no va a pasar, al menos no en el Golfo de México ni en lo que le queda del Caribe. Y la otra manera de disminuir la intensidad es que toque tierra y que parte del huracán empiece a estar sobre la tierra. La energía del huracán viene de la evaporación que está ocurriendo en el océano. Y ahí esa evaporación es muy, muy vigorosa, porque el viento y la temperatura hacen que haya mucha energía viniendo desde el océano hacia el huracán. Una vez que esa energía se corta, entonces el huracán empieza a debilitarse. Tú me dices que en Chile hoy día obviamente no tenemos este fenómeno, pero no hay posibilidades de que se puedan desarrollar fenómenos de este tipo, ni siquiera pensando en un escenario de cambio climático. No estamos como en una situación de que pudiera cambiar tanto la temperatura del mar, etcétera, que esto se diera. Lo que nosotros sabemos es que incluso en el cambio climático, la temperatura de las costas chilenas sigue siendo una temperatura fría, ¿ya? Anómalamente fría. O sea, sube la temperatura en todo el planeta, pero la costa chilena sigue siendo fría. Y por lo tanto eso nos protege un poco de los huracanes. Bueno, algo que no tengamos igual. Algo que no tengamos. Sí. Algún fenómeno que no tengamos. ¿Cuándo debería llegar Irma a Florida, que es la gran preocupación? Los pronósticos dicen que llega entre viernes y domingo a la costa de Estados Unidos. Dependiendo del lugar en donde llegue a la costa, ¿cierto? Va a ser el día en que llegue. Si va a llegar un poco más al norte, si llegara a Washington o a North Carolina, entonces se va a demorar un poco más. Si llega a Miami, se demora menos. ¿Se puede prever cuándo Irma ya se va a empezar a retirar? ¿Cuánto debe durar? Los huracanes tienen como una duración estándar, va a depender de cuánta energía puedan alcanzar, de cuántos factores cambien para que se debilite. Claro. Los huracanes más largos, ¿cuánto han durado en la historia? Harvey es un ejemplo de un huracán bien largo. Ya Harvey estuvo dando vuelta unos 10 o 15 días y estuvo como 10 días estacionado en el Golfo de México. Ese es un tiempo muy largo para un huracán. En general los huracanes tienden a derivar hacia el polo, en este caso hacia el polo norte, se transforman en otra cosa, se transforman en una tormenta extratropical, como los frentes que nosotros tenemos en Chile, y siguen causando algún daño, ¿cierto? Y después se disipan. ¿Y desde cuándo se contabiliza Irma? ¿Cuál es el día de inicio de Irma? ¿Cuánto lleva ya? No recuerdo exactamente cuánto lleva, yo creo que lleva como 5 o 6 días, pero el momento en que toma nombre es cuando pasa de tormenta tropical, pasa a huracán, ahí le ponen nombre.
Perfecto. Bueno, nos vamos a quedar pendientes, vamos a ir mirando lo que pasa, estamos monitoreando, tenemos también esa actualización permanente con ese dibujo que es bien ilustrativo de cómo se está moviendo el viento, de cómo se está comportando el huracán y de los otros 2 huracanes que vienen, afortunadamente, por lo que nos cuentas tú, con menos potencia que Irma, dándole tregua a las personas que han